A ver, bueno, pues reempezamos y tengo que volver a repetirlo todo. ¿Cómo me quedaba el mimo ahí a los que no me estabais oyendo? Bueno, ok. Se me han ido 6 minutos, pero bien. Lo que vamos a hacer es cortito, mirar 4 cosas específicas de cómo mirar un artículo. Y luego lo que vamos a hacer son mirar artículos con un grupo de gente que están conectadas a través de Zoom y lo vamos a hacer interactivo y vamos a hacer preguntas y demás como si estuvieran en clase. Ok, entonces, este es el índice que vamos a cubrir. Ya lo leísteis y lo único que hice fue leerlo, pero vamos a mirar los artículos, los tipos de artículos básicos, que son los que nosotros vamos a leer, tipos de diseño de estudio muy básicos, materiales y métodos que le llamamos M&M's, como los chocolatitos, y cómo interpretar los resultados. Entonces, estamos aquí. Los tipos de artículos científicos. Tenemos los casos clínicos, donde se describe uno o más casos. Puede ser un animal solamente o puede ser una granja. ¿Ok? Puede ser un grupo de animales, en un cebadero, por ejemplo. En estos artículos no hay análisis estadísticos porque no estás comparando grupos, ¿ok? Que es lo que hacen los análisis estadísticos, comparar grupos. Y tampoco hay materiales ni métodos porque no se ha hecho nada en los dos grupos, porque no los hay, para diferenciarlos, ¿ok? Los artículos de investigación son los que prueban una hipótesis o más. Hay muchos artículos que hoy en día prueban 2 o 3 o incluso 4 hipótesis. En teoría, con uno debería de valer y antes se hacía así, pero ahora se hacen muchas hipótesis a la vez. Aquí sí que hay análisis estadísticos porque estamos probando una hipótesis. Este grupo tiene más que este si hago esto, o si hago esto, esto sube o esto baja en el mismo grupo, o lo que sea. Esa es la hipótesis, ¿ok? Entonces necesitamos análisis estadístico. Para poder hacer eso, tenemos que tener materiales y métodos donde vas diciendo este grupo se trató así, este grupo se trató así. Los análisis se hicieron así, la sangre así, el ¿ok? El siguiente son los artículos de revisión. En esos lo que se hace es un resumen de estudios, teóricamente de todo lo que se haya publicado hasta esa fecha. No vais a ver sección de materiales y métodos. ¿Por qué? Porque se están juntando varios artículos y cada uno tiene diferentes tipos de materiales y métodos, con lo cual eso no se cubre. Ahora, y aquí ya nos vamos a donde no habíamos cubierto. Hay una cosa en el medio que son metaanálisis. Los metaanálisis son un tipo de investigación que mira artículos, unos cuantos artículos que tratan el mismo tema y lo que hacen es un análisis estadístico de la variación de los artículos. ¿Ok? Entonces, los que nosotros vamos a usar como realmente artículos científicos son estos 3. Los casos clínicos, los de investigación y los metaanálisis que se consideran separados. Puesto que son también de investigación, pero investigan varios artículos, tienen que tener materiales y métodos y tienen que tener análisis estadísticos. ¿Ok? Entonces, en los estudios de revisión, los estudios de revisión son muy buenos para cuando estáis trabajando con algo o vais a empezar a trabajar con algo con lo que nunca habíais trabajado hasta ahora, ¿ok? Y tenéis que poneros al día a ver qué es lo que se sabe de la investigación en ese tema. Lo mejor es cogéis un artículo de revisión y os lo debería de poner todo. Este estudio dijo esto, estos 5 estudios dijeron lo contrario. Este estudio dijo este lo dijo un poco más, este no sé qué. Entonces, como veis, el texto de una revisión, en el momento que empiezas a leer, vas a ver citaciones un montón. Y os vais al final y las referencias son una tropa. ¿Por qué? Porque se está revisando todo lo que se sabe de ese tema, a menos que sea un tema
mínimo, como por ejemplo fue el tema del virus del Schmallenberg cuando yo estaba en los 90. Cuando estaban empezando, si haces una revisión, había 3 artículos. Ahora seguramente hay decenas, ¿ok? Y luego tenemos otros artículos que son de opinión, y los hay. Y la gente tiene que saber que existen y tienen que saber cómo distinguirlos, porque en la opinión tú puedes decir lo que te parezca y la gente usa referencias. No significa que sea una revisión, ¿ok? Tampoco hay sección de materiales y métodos, ¿ok? Pero lo que más vais a notar es que en un artículo de revisión, al menos en inglés, se dice que es una revisión, review, ¿ok? Y vais a ver que se citan las 2 caras de la moneda, ¿ok? Estos artículos tiran por aquí, estos dicen lo contrario, estos aquí, estos lo contrario, si es que hay artículos que digan lo contrario. Ok, vamos a los tipos de diseño de estudio. Muy básico, ¿ok? Muy básico. Empezamos con un estado inicial y un estado final. Y hay tiempo de por medio. Entonces, por ejemplo, cuando miramos el riesgo de aborto, ¿qué empezamos? Con vacas preñadas y acabamos con vacas vacías. ¿Ok? Los que estáis en el Zoom, ¿me decís que sí con la cabeza? Muy bien, así me gusta. Ok. Si en cambio empezamos con vacas vacías y acabamos con vacas preñadas, ¿qué estamos estudiando los que estáis en el Zoom? No sé si se os va a oír. ¿Alguno? Tasas de preñez, de concepción. Muy bien. Riesgo de concepción. Lo mismo que el otro es el riesgo de aborto, esto es el riesgo de concepción. Y esto es una cosa que quiero que se entienda bien. El riesgo no es una palabra mala, ¿ok? No es una cosa terrible, es simplemente probabilidad, pero se le dice riesgo, ¿ok? Entonces, cuando veáis en artículos científicos riesgo de lo que sea, es probabilidad, ¿ok? Entonces, vamos ahora, por ejemplo, vamos a estudiar el riesgo de aborto, ¿ok? Y empezamos con vacas preñadas, establecemos un factor de riesgo, una prostaglandina, o las infectamos con un virus o una bacteria o lo que sea, ¿ok? Lo podemos hacer nosotros o podemos estudiar a ver si es que ocurre, ¿ok? Si las miramos, empezamos con las vacas preñadas y las miramos a través del tiempo después de tener el factor de riesgo, eso es un estudio prospectivo, mira hacia adelante, ¿ok? Si en cambio, por cierto, lo que iba a decir, con esto, con el estudio prospectivo, lo que podemos hacer es, imaginaros que empezáis aquí con factores de riesgo y a lo largo del estudio algo pasa ahí y algo pasa ahí. Puesto que es un estudio prospectivo, lo podemos vigilar. ¿Ok? Lo podemos anotar y podemos decir, bueno, nosotros estábamos estudiando estos factores de riesgo de aquí, pero nos pasó esto en un mes más tarde y nos pasó esto 2 meses más tarde y esto 6 meses más tarde. Y puedes estudiar el antes y el después de esos otros factores de riesgo. ¿Ok? En cambio, si empezamos con vacas abortadas y miramos para atrás e intentamos mirar a ver cuáles son los factores de riesgo que afectaron al aborto, estamos hablando de un estudio retrospectivo. Miramos hacia atrás. ¿El problema con este cuál es? Que no podemos asumir que los factores de riesgo ocurrieron ahí. Pueden ser en cualquier momento. Con lo cual nunca podemos decir, cuando empezamos con el estado final y miramos hacia atrás, nunca podemos decir que esto es un factor causal. ¿Ok? Nunca podemos decir, oh, la causa de estos abortos fue esto, porque a saber qué otras cosas hubo ahí que no has apuntado, no tienes forma de saber qué ocurrieron porque no estabas mirando y no has estudiado. ¿Ok? Entonces, por eso los estudios retrospectivos no son
aptos para establecer causalidad, para establecer causa. ¿Por qué se hacen? Pues porque los estudios prospectivos, que son los estudios por excelencia, llevan un montón de tiempo, cuestan un montón de dinero muchas veces, y como las cosas se tuerzan y los que hacemos investigación sabemos que se van a torcer, tienes que seguir más adelante o tienes que acabar publicando menos animales o lo que sea, pero casi nunca acaban de la forma que lo tenías pensado. ¿Ok? En los estudios retrospectivos lo más importante es que no sabemos qué ocurrió primero. Hombre, en un aborto sí. Tampoco necesariamente. Imaginaros, por ejemplo, en abortos. Vamos a hablar de abortos. Imaginaros que empezamos con abortos y queremos mirar a ver si los niveles de anticuerpos contra IBR, por ejemplo, son los que causaron, o sea, el IBR causó el aborto. El hecho de que tengan una vez en una muestra de sangre que tengan niveles no basales, sino un poco más altos de anticuerpos de IBR, no quiere decir que sea el causante del aborto, ¿ok? Poneros, por ejemplo, vale, sí, tienen niveles de IBR un poco altos, pero resulta que se cayó antes de ayer y se pegó un golpe y abortó por eso. ¿Ok? ¿Veis la diferencia? No quiere decir que no fuera a abortar más adelante por IBR, pero este aborto no se debe a IBR, sino porque se cayó antes de ayer. ¿Ok? ¿Lo veis? ¿Los de Zoom? ¿Ok? Así me gusta. Para eso os tengo ahí. Ok, ya os dije muy básicos. Los que estáis metidos en universidad estaréis diciendo ahora, ¿eso es todo lo que me va a decir de diseños de estudio? Los de cohorte, los de no sé qué. No me da tiempo en 30 minutos. Lo que necesito que la gente entienda bien es, si miras hacia adelante puedes establecer causalidad. Si miras hacia atrás, lo único que puedes decir es, esto puede que esté asociado o parece que esté asociado. Nada más. ¿Ok? Vamos a los materiales y métodos. De la forma que a mí me enseñaron en Davis, es cualquier persona que lea los materiales y métodos tiene que poder duplicar, reproducir el estudio exactamente igual y conseguir los mismos resultados, si es que los resultados son reales. Simplemente leyendo los materiales y métodos. ¿Ok? Esto es básico. Lo que os vais a encontrar en muchos estudios es que os ponéis a mirar los materiales y métodos y dices, ¿y esto cuándo lo medisteis? ¿Y con qué lo medisteis? ¿Y cuál es la base aquí? ¿Cuál es la base allá? Y os vais a dar cuenta de que hay muchísimos estudios que no puedes reproducirlos. Y esto es básico. Si no puedes reproducir un estudio y sacar los mismos resultados, no sabemos si esos resultados son reales o no son reales. ¿Okay? Por eso se hacen muchos estudios que son los mismos. Es para ver si los resultados son repetitivos y se pueden duplicar. Ok. Cosas que hay que cubrir en los materiales y métodos. Criterios de inclusión y exclusión. Quiere decir, ¿qué animales o granjas o unidad de estudio se incluyen, por qué, y cuáles se excluyen y por qué? Por ejemplo, acabo de hacer, bueno, estoy en el medio, pero ya tenemos resultados, un estudio básico del uso de un punto de acupuntura en vacas para rebajar la fiebre. ¿Ok? Entonces, nuestro criterio de inclusión era vacas con fiebre. ¿Cuál es la definición de fiebre? A que si pregunto a todos los que estáis ahí, no tenemos tiempo ahora, pero si preguntara a todos los que estáis ahí, me sacáis al menos 4 diferentes temperaturas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos que decir la temperatura a partir de tanto. Eso es la inclusión. La exclusión, ¿qué hacemos en este estudio? Cualquier animal que esté por encima de cierta temperatura, porque pues a lo mejor se nos muere, le vamos a poner directamente flunixin en vena, lo que sea. Puedes hacer lo que te dé la gana, realmente puedes hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando lo escribas. Luego que la gente lea el artículo y diga, pues es que eso no tiene ni pies ni cabeza lo que hicieron aquí y no me leo el estudio. ¿Ok? Eso se puede hacer, pero mientras
tú expliques todo lo que has hecho, está perfectamente válido en los materiales y métodos. Hay que explicar cuál es el grupo control y por qué. ¿Ok? Luego vamos a ver ejemplos. Los factores de riesgo y hay que definir los resultados. Lo mismo que estábamos hablando de la inclusión y la exclusión, la definición del resultado puede ser, en el estudio que estoy hablando, reducción de fiebre o puede ser reducción de medio grado de temperatura, aunque no baje totalmente a no ser fiebre. ¿Veis la diferencia? Fiebre es por debajo de cierta temperatura, ponte una... y yo ahora ya los grados centígrados ya no me entran. Voy a hacer una burrada. Pongamos que definimos fiebre por encima de 40, ¿ok? Y nos llega una vaca a 42 y le ponemos la aguja de acupuntura y nos baja a 40,5, ¿ok? Ha bajado 1,5 grados, a que todos usaríais la aguja de acupuntura. Es decir, os baja la fiebre en 20 minutos, la fiebre, os baja la temperatura a 1,5 grados, todos lo vamos a hacer, pero ¿bajó la fiebre? No, porque esa vaca todavía tiene fiebre con 40,5. ¿Veis la diferencia? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer a la hora de definir los resultados. Es, ¿qué es lo que estás buscando? ¿La bajada de ciertos grados de temperatura o la eliminación de la fiebre? Y voy a lo mismo, podéis poner lo que, o la gente, los autores, podéis poner lo que queráis, siempre y cuando lo defináis. Luego otra cosa es que el clínico lo lea y diga, a mí esto no me sirve de nada. Eso es lo que vamos a ver al final. Vamos a hablar un poco de qué tipo de datos se recogen y voy a lo mismo, muy básico, análisis estadístico, incluyendo el tamaño de la muestra, que es súper importante, y luego nos vamos a los límites de relevancia. Ok, aquí tenéis un estudio donde se explica con un gráfico los factores de inclusión y los factores de exclusión. No lo vamos a cubrir, pero veis que se miran ciertos récords aquí y se excluyen estos. Luego se toman estos de aquí y de 223 que empezaron, acabaron con 6. No, acabaron con 2. 6 aquí y 2 aquí. ¿Ok? Entonces, dices tú, cuando lees esto, vale, sí, hoy empezaron con 223, 24 estudios y acaban con 6. Y esto, los criterios de inclusión y exclusión, da igual, lo han explicado bien, esto es lo que usaron. ¿Ok? Definición del grupo control. Esto es de un estudio que se hizo en perras. Una de las cosas que hago en epidemiología es intentar dar ejemplos que no sean todos de vacas, porque todo el mundo aquí en Estados Unidos, cuando dices epidemiología, yo cuando estaba dando clases en las universidades, los estudiantes siempre se me echaban los ojos al cielo y decían, ya estamos con las vacas. Digo que no, que se puede hacer epidemiología en perros y gatos, y hasta en caballos también, en todo se puede hacer epidemiología. Entonces, a lo que voy es que tenéis bien explicado aquí, dentro del artículo, cuáles son las perras control, ¿ok? Se fueron incluidas en base a los informes y si tenían poliuria y polidipsia con proteinuria. Para este estudio era lo que necesitaban. Ok. Factores de riesgo y resultados. Estos son variables, ¿ok? Lo que vamos a hacer es medir variables. Y las variables tú puedes medir cualquier cosa. Cualquier cosa. Puedes medir en el examen físico la temperatura, el pulso, la respiración. Son variables que vas a medir. Ahora, que las vayas a utilizar en el análisis o no, eso es otra cosa. Pero tú puedes tomar datos e información de todas estas variables. Test diagnósticos de sangre, del pinzamiento de pezuñas, lo que queráis, cultivos, lo que queráis. ¿Ok? Y luego las mediciones poblacionales, que no las voy a cubrir hoy, de prevalencia e incidencia. Vamos a ver, me parece que hay un estudio que saca algo de eso, pero no vamos a ir a más. Ok, tipos de variables, lo mismo, los que estáis metidos en las universidades es lo único que voy a cubrir, continuas y categóricas, nada más. Con que el clínico entienda la diferencia entre estas dos, yo me doy con un canto en los dientes, como decimos en León. Variables continuas son intervalos constantes. Por ejemplo, temperatura, la diferencia entre 40 grados y 41
es exactamente la misma que entre 23 y 24, 1 grado. Eso es el intervalo constante, ¿ok? Centímetros, metros, cualquier cosa que el intervalo en cualquier parte de la escala sea exactamente igual que en otro área de la escala, eso son variables continuas. Por definición, las categóricas son las que no tienen eso, porque son los dos tipos de variables que tenemos. Las categóricas vas en categorías, tienes esta categoría y esta categoría. Puede ser raza parda y la Holstein. Puede ser hembras y machos, ¿ok? No hay intervalo. Nos vamos a las razas para que no tengamos solamente dos. Tenemos 5 o 6 diferentes razas de vacas de leche. No hay intervalos, son categóricas. Ahora, cuando hacemos puntajes, por ejemplo, condición corporal, los que estáis en el Zoom, ¿la diferencia entre una condición corporal de 2,5 a 2,75 es la misma que entre el 3,5 y el 3,75? No. No sabemos exactamente cuál es. Vamos a ojímetro, eso es una variable categórica, ¿ok? Lo importante de esto es que las variables continuas y las variables categóricas se analizan estadísticamente diferente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en las facultades, a los chavales les enseñan desde muy temprano en la facultad cómo hacer diagnósticos diferenciales y usan la palabreja esta, vindicatum, y cada letra significa un tipo de condición de enfermedad, ¿ok? Estas son las que usan. No vamos a ir a muchas. Nos vamos a fijar en la infecciosa. ¿Cómo sabemos si una enfermedad es infecciosa? Pues con fiebre, ¿no? Miramos a ver si el animal tiene fiebre, sí o no. ¿Cómo sabemos si tiene fiebre? Porque tomamos la temperatura, ¿ok? Entonces, ¿la fiebre es categórica? ¿Sí o no? Tenemos dos categorías, ¿ok? La temperatura es la variable continua. Entonces, lo que yo le digo a los chavales cuando hacen investigación conmigo es: no me apuntes en el papel si tenía fiebre o no. ¿Por qué? Porque tú tomaste la temperatura, apunta la temperatura. Luego puedes decir, oye, ¿sabes qué? En esta enfermedad, las que están por encima de 38,5 no funcionan igual que las que están por debajo, aunque fiebre sea 39. ¿Ok? ¿Veis la diferencia? Si apuntamos la variable continua, siempre puedes hacer una categórica luego, pero si solamente apuntas la categórica, luego no sabes cómo hacer la continua ya, ¿ok? Vamos a ver otra. Tienes, por ejemplo, una enfermedad congénita, se ve por edad, donde podemos decir, bueno, pues es una ternera recién nacida, o la llamamos ternera o becerra, como algunos le llaman, novilla o vaca. ¿Cómo sabemos? Pues por la edad que tienen en días, ¿no? Entonces, lo mismo. Esa categorización, ¿veis? Categorización es la variable categórica y los días son la variable continua. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en esta designación, ¿dónde están los puntos de distinción de decir es una recién nacida, es una ternera, es una novilla, es una vaca? Diferente gente usa diferente terminología, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenéis la edad en meses y aquí os estoy enseñando definiciones reales que me he encontrado entre ganaderos y estudiantes de veterinaria. Entonces veis que no coincide. La de novilla vaca, la mayoría de la gente sí que me coincide, pero veis que ahí había uno que, a su libre albedrío. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante el establecer los límites de definición y poder ver cómo se separan las categorías. ¿Ok? Y lo más importante, si medís variables continuas, documentadlas. No documentéis si tenía fiebre. No es lo mismo tener 42 de fiebre que tener 39,8. ¿Ok? O 42. ¿Ok? Entonces, en los análisis estadísticos, lo único que voy a cubrir son dos cosas muy básicas. Una es
¿cómo se analizan las variables continuas? Aquí se usa la media y la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, veis aquí, a ver, los que estáis en el Zoom, ¿veis el ratón cuando lo pongo encima de...? Sí, ok, sí, lo estoy viendo yo ahora también. Gracias. Ok, aquí veis dos poblaciones, la azul y la rosa. Tienen la misma distribución de la medida que sea, pongamos temperatura si queréis, lo que sea. Tienen la misma distribución, pero veis que están bastante separadas la una a la otra. Entonces, veis aquí la desviación estándar es 1,37 para las dos poblaciones. Eso es porque tienen exactamente la misma distribución, el mismo esparcimiento de los datos, si queréis. ¿Ok? La media es diferente. La azul tiene 8, la rosa tiene 13. Pero la desviación estándar es exactamente la misma. ¿Ok? Ahora, en este de aquí, en el verde y el azul, vemos que tienen una media casi exactamente la misma, 8 y 8,1, pero la distribución, el esparcimiento, es diferente. Cuanto menos esparcida está una variable continua, más alto es el pico en la distribución. ¿Ok? Y luego lo que nos vamos a encontrar son combinaciones de las dos cosas. Estas dos, por ejemplo, la verde y la amarilla abajo, veis que tienen diferente media, pero la misma desviación estándar y están las dos muy juntitas dentro una de la otra. ¿Ok? Y aquí tenemos una de desviación grande, otra con desviación pequeña y están muy separadas en la media. Eso es lo que hacen los análisis estadísticos, es mirar a ver dónde está la media y tener en cuenta si la desviación ayuda a decir que estén solapadas o están separadas. Si están separadas las distribuciones es cuando decimos que son estadísticamente relevantes. Si están remetidas la una encima de la otra, no podemos decir que sean diferentes. ¿Ok? Es lo único que voy a cubrir en las variables continuas. Las variables categóricas, la forma más común que vamos a encontrar de analizarla es el odds ratio, que le ponen con OR en los artículos en inglés, y en español creo que le dicen ratio de probabilidades. He visto de todo, hay como 3 o 4 cosas diferentes. Entonces, la forma de hacer esto es, ponéis si los animales están expuestos o no expuestos a lo que sea. ¿Ok? Puede ser semen, si se inseminan o no se inseminan, por ejemplo. ¿Ok? Esto es un factor de riesgo, al que están expuestos o no. Y esto es la condición. En vertical tenemos la condición, si están enfermas o no enfermas, si están preñadas o no preñadas, es la condición positiva, condición negativa. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es mirar solamente en esa columna. Y lo que vamos a hacer es dividir la A por la C, y eso es la probabilidad de enfermedad en los animales expuestos. ¿Ok? Luego miramos en la otra columna y dividimos B entre D, y esa es la probabilidad de exposición en los no enfermos. ¿Ok? Veis que el A y el B, que son las dos partes de arriba, es la probabilidad de estar expuesto al factor de riesgo. Cuando divides uno por lo otro, es lo que tienes el odds ratio. Si sois como yo, cuando veis esto dices, joder, ¿cuántas divisiones? Bueno, pues en las matemáticas que aprendimos en el colegio, esto se puede hacer mucho más fácil, que es A por D dividido por B por C. Y os da exactamente lo mismo. Lo importante es establecer la tabla del 2×2 siempre de la misma forma, que es la primera línea, exposición del factor de riesgo, o si queréis decir factor de riesgo positivo. La segunda línea, factor de riesgo ausente. Y en las columnas, la primera columna es lo que estás estudiando, enfermedad, preñez, lo que sea. Y la segunda columna, pues lo que no tiene el resultado. Venga,
Límites de relevancia. Ya estamos llegando aquí al final y estoy con 6 minutos casi. Ok. Límites de relevancia. Tenemos dos. Ok. Todos habéis oído hablar de la relevancia estadística, el valor P. Ok. Y todo el mundo se emperra en el valor P. Y el valor P sin la relevancia biológica no significa nada. ¿Ok? La relevancia estadística te dice que lo que acabas de estudiar es, no es, si el valor P es menor de cierta cantidad, que suele ser el 5%, ¿ok? Entonces tenéis un valor P menor de 0,05, lo que está diciendo el test de hipótesis es que esto no ocurrió al azar. ¿Okay? Que la relación entre el factor de riesgo y el resultado es real, no ocurrió ahí al tuntún. ¿Okay? Eso es lo único que os está diciendo el valor P, que eso que estáis viendo no ocurrió al tuntún, nada más. La relevancia biológica es la que vosotros vais a decidir. En el estudio, los autores van a decir, desde nuestro punto de vista y con nuestra experiencia, esto es importante porque bla, 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 bla. Yo cuando lo leo digo, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo no me merece la pena hacer X para obtener Y. Os voy a dar un ejemplo. Tengo dos mentores que yo considero mis mentores. Uno en la universidad y uno en clínica. El de la universidad, Dr. Lane, Mike Lane de Davis, siempre me decía lo mismo. Dice, mira, cuando no entiendas por dónde tirar en la interpretación de algo, vete al límite, exagera los límites. Y tenía razón, como muchas de las cosas que dijo. Vete a los límites, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo dijera, hay un nuevo tratamiento contra cáncer que tiene un valor estadístico de 0,0001, o sea que funciona. Y dices, vale, y la relevancia biológica, dices, sí, ese nuevo tratamiento de cáncer significa que tienes que ir al hospital todos los días durante 4 horas durante 6 meses y te va a dar de diferencia de tiempo de vida 1 semana. ¿Lo haríais? No. Hay mucha gente que te diría no. Eso es la relevancia biológica, ¿ok? Los que estáis trabajando con pequeños animales, sabéis que hay gente que sí que lo haría. Eso es porque esa gente sí que le parece que la relevancia biológica es relevante. ¿Ok? ¿Veis cómo depende del punto desde donde se mire? Depende de quién lo esté estudiando. Esto, si no se os queda nada más de todo esto más que esto, encantada. ¿Ok? Relevancia estadística, lo único que te dice es que sí, lo que estás viendo no es al azar. Y eso normalmente se puede conseguir, no voy a decir manipulando, pero sí consiguiendo muchos datos. Cuantos más datos tengas, más fácil es tener relevancia estadística. Os vais a encontrar con artículos que os van a decir que una diferencia de temperatura de 0,1 grados es significativa. ¿Por qué? Porque tienen 10.000 animales. ¿Y de qué me sirve a mí 0,1 grados? ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros lo que miramos como clínicos es la relevancia biológica y esa la tenéis que decidir cada uno la vuestra. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio. Voy a beber. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de Australia que lo que estaban mirando es a ver, diferentes tipos de factores de riesgo en el nacimiento de terneros muertos. ¿Ok? Entonces, lo que veis aquí es, os dan el valor P, que es la relevancia estadística, y normalmente suelen sacar todo lo que sea por debajo de 0,05. Fijaros que sacan uno con 0,051. Técnicamente no se debería de incluir, pero está tan cerquita, vamos a meterlo. ¿Ok? Y aparte de eso, están mirando específicamente semen sexado contra semen convencional. Y entonces es lo que estáis viendo ahí, el tipo de semen. Luego tenemos el 0,061. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo mismo, está tan cerquita que vamos a meterlo. Y de hecho veis que tienen un puntito ahí, un 1,
y te dicen por qué lo han metido, ¿ok? Luego tienen este a 0,082, ese ya no cuela, ¿ok? Pero veis que tienen aquí puesto un número 2 y pone que este solamente es significativo cuando se eliminan los partos gemelares, ¿ok? A lo que voy es que quiero que miréis esto. Este es un valor de P, de probabilidad, altamente relevante, significativo, ¿ok? Y es la longitud de la gestación. Y os dice que son 10 días, ¿ok? Por eso he puesto este artículo, porque es súper importante, muchas veces no te explican qué es lo que están poniendo. Lo que esta tabla está diciendo es, por cada 10 días de más de longitud de gestación, hay una probabilidad del 6%, veis que pone 0,94, ¿ok? Lo quitamos de 1, un 6% más, un 6% menos de abortos, porque es por debajo de 1. El 1 significa que no tienes diferencia, ¿ok? En el odds ratio, 1 significa que no hay diferencia. Si os acordáis, esto dividido por lo otro, si es 1, es que no hay diferencia. Ahora, si miramos la edad a la inseminación, fijaros que miran día por día, ¿ok? No son 10 días como aquí arriba, miran día por día. Y por cada día más de edad a la inseminación, bajan un 2% la probabilidad de que el ternero nazca muerto. O sea, si bajamos 3 días, si subimos la edad a la inseminación 3 días, hacemos lo mismo que si se alarga el parto 10 días. ¿Veis cómo se interpreta esto? ¿Ok? Rubén, tienes cara de... ok, luego, si tienes pregunta me lo dices luego. Venga, que ya casi acabo con esto y entramos en la zona de preguntas. Ok, representación estadística. Lo que vais a ver es gráficas. Y a veces este es el mismo estudio donde estaban mirando quién inseminaba y a ver qué tipo de concepción tenían. Lo hemos hecho todos en las granjas donde hay más de un inseminador. ¿Okay? Lo que quiero que veáis son las barras de error. ¿Okay? Lo que nos está diciendo es que este de aquí, probablemente junto con el 1 y el 2, son los que más vacas inseminan, porque tienen las barras de error son las más pequeñas, lo cual quiere decir que tenemos mucha más fiabilidad de que este número de aquí, donde va la línea, esa media de concepción, es real. ¿Ok? En cambio, este de aquí es el que menos se insemina. Veis que la barra de error es la más alta. ¿Ok? Simplemente con ver esta gráfica yo sé quién insemina más vacas y quién insemina menos. ¿Ok? Y luego hay otro tipo de representación, y esto quiero que veáis la diferencia. Veis, en esta gráfica llegan hasta abajo, porque lo que estamos representando es esta línea de aquí, que es la media. En esta otra gráfica no se llega hasta abajo. ¿Ok? Esto es lo que se llama un box plot, una representación de cajas, si lo traducimos literalmente. Y aquí lo que hacemos es representar la distribución, y eso lo veis aquí a la derecha. ¿Ok? Entonces veis una distribución normal, se representa la línea del medio, es la mediana, no la media, la mediana, que significa el 50% de los casos están a la izquierda y el 50% están a la derecha, o al revés. Y las otras dos líneas son el 25% y el 75%. Entonces la caja enseña el 25%, el 50% y el 75%, con las tres líneas dentro de la caja. ¿Ok? 25%, 50% y 75%. Luego tenéis estas otras líneas de aquí, que son las que ahí depende un poco. Hay muchos estudios que te hacen el 95% y hay otros que te ponen el máximo, el máximo y el mínimo. Y luego veis aquí puntos que te ponen los outliers que le dicen, los valores extremos. ¿Ok? Entonces veis cómo se mueve la barra
Se mueven todas las barras según cómo sea la distribución. Ok. Vamos a ejemplos prácticos. Los que estáis en el Zoom, mientras me conecto con el iPad, y Julián, tú verás cómo conectas el audio. Ok. Los que estáis en el Zoom, preguntas mientras conecto esto. Os avisé que no valían vergüenzas. Venga. A ver, que no había quitado vuestro micrófono. La imagen esta que decía es que ponía yo cara rara. Lo que me llamaba la atención es que en el valor P anterior, ahí, sí, claro, si podemos hacernos caso de ese 0,98 teniendo en cuenta que el valor P es de 0,082. Sí, pero es 0, muy buena pregunta. Es 0,082 porque miran día por día. Si pusieran 10 días de repente, igual cambiaba. Igual no, fijo. ¿Ok? ¿Ves la diferencia? Depende, siempre depende, el análisis estadístico, sí, bueno, siempre depende de qué es lo que miras. Por eso hay que determinar qué variable es la que vas a meter o no. Claro, pero podríamos dar validez a ese valor de odds ratio de 0,98 con esa P. Dímelo tú. ¿Tú le das importancia? No lo sé, o sea, es la duda. Yo, o sea, tendría la duda por eso, por no parecerme válido el valor de P. Ok, no, muy bien, porque eso se me pasó. En la mayoría de los estudios, por conveniencia, se ha establecido un valor de P de 5% para decir es al azar o no es al azar. Tú puedes entrar en un estudio de entrada y decir, yo voy a establecer el límite de relevancia al 10%, que es 0,1. Si en este estudio hubiéramos dicho el 0,1 me vale, este resultado que me dices ahora. Sí, porque sí valdría. Ok, entonces, ¿ves cómo nos guiamos mucho del 0,05 pues, porque es el que nos han metido por los ojos? ¿Ok? Pero al fin y al cabo ese 0,082, este valor de P de 0,082, lo que nos está diciendo es que hay una probabilidad del 8,2% de que ese resultado haya ocurrido al azar. Y yo si tengo un 8% de... hazlo lo contrario. Quítale el 100, quítale el 8,2% al 100. ¿Ok? Estás diciendo que tienes un 91,8% de probabilidad de que te toque la lotería, a que compras boleto. Sí. ¿Lo ves? ¿Ok? Entonces, eso muchas veces es lo que hay que cambiar el chip. Ese valor de P del 5% tenemos la otra parte que es el 95%, ¿ok? Y ahí es donde la mayoría de la gente cuando hacen los estudios pues se ha quedado en decir vamos a usar un 5% de probabilidad para decir si sí o si no, ¿ok? Pero hay estudios donde sabes que vas a tener muy pocos animales y dices, no, un 10% y yo me doy por contento. ¿Ok? Muy bien, muy buena pregunta. Ok, entonces, vamos a ver... Julián, ¿estamos listos para cambiar? Me dice que no puedo... tengo que quitar yo. Ya, he parado ahí. Y ahora me paso aquí. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Os voy a poner ahí a todos para poder veros, porque si no... ¿Nadie? Sí, a mí se me ocurre una muy general. Cuando hacemos revisión de papers, por ejemplo, para los congresos ANEMBE y ahora el año que viene esperamos poder revisar muchas comunicaciones orales para el Congreso Mundial,
varios puntos de vista para analizar un artículo de investigación. Toda la parte estadística, la parte de relevancia, los odds ratio, pero después hay factores que nosotros también tenemos que valorar, que es la relevancia, la originalidad, o sea, y a mí siempre se me plantea esa dicotomía, ¿no? Es un estudio con muchos casos y está muy bien fundamentado y los resultados estadísticos son muy buenos, pero es algo que es ya como muy común. O hay un estudio que igual no está tan bien fundamentado o tiene pocos casos, pero es muy original y los resultados son muy aplicativos en nuestro día a día. Entonces, a mí cada vez que leo artículos se me plantean muchas dudas de ese tipo, ¿no? Es bastante diferente una conferencia con lo que se publica. Entiendo de sobra lo que estás hablando porque a mí me toca revisar también abstractos para conferencias. Ahí depende mucho de la conferencia. Hay conferencias donde te permiten decir, oye, vamos a aceptar este estudio que es muy original, es importante. Pongamos por ejemplo, el virus del Schmallenberg en aquellos días, ¿ok? Cualquier cosa iba, ¿ok? Luego puedes discutir en la conferencia y demás si sí o si no, pero como es novedoso, pues vamos a aceptarlo, ¿ok? Algunas conferencias te van a permitir, como revisor, poner comentarios, ¿ok? Entonces puedes poner en los comentarios, oye, el análisis que hiciste aquí, cámbialo para acá o hazle esto o mira a ver si tienes este factor de riesgo. Lo que veas que le falta lo puedes poner en los comentarios. Entonces no lo sé si vosotros lo hacéis, si en Anembe no se hace, a lo mejor es algo que se puede hacer. ¿Ok? Venga. Dime, bueno, ¿quién estáis? no, yo varios quería, ahí. bueno, un Ever, poco dale. a lo mejor, si me permitís lo que has dicho, yo creo que Anembe, por ejemplo, no es lo mismo un congreso de Anembe que a lo mejor otro tipo de congreso donde se pone o se expone como una ciencia más básica. Por eso yo creo que a lo mejor para Anembe o para el World Bureaucratic, una de las cosas que a lo mejor yo tendría en cuenta sería la aplicabilidad y luego otra cosa. Obviamente, porque si yo voy ahora y presento un abstract para Anembe y hablo de, no sé, de moléculas que pueden llegar a afectar a, yo que sé, al plasma seminal, a lo mejor para los que van a atender allí, aunque sea muy bueno mi abstract o mi estudio, realmente no tiene relevancia, ¿no? Porque es otro tipo de público. Y luego, otra cosa que veo yo es la originalidad, que siempre tiene que aportar algo nuevo. Es decir, que a lo mejor, no sé, te presento un abstract de inseminación, hay muchísimo en inseminación, pero estoy aportando algo nuevo, ¿no? Aunque sea algo, tiene que tener algo nuevo. Y lo tercero que iba a decir es que muchas veces lo que nosotros hacemos es cuando tenemos un número pequeño de animales, obviamente si tienes el Power Analysis bien hecho, si me lo has hecho bien, me da igual el número de animales que tenga, pero si a ti te parece que tienen pocos animales, claro, si tiene pocos animales, a lo mejor dices, pues no sé si tomármelo en serio o no. Siempre se puede poner un estudio piloto. Nosotros muchas veces lo hemos hecho. El primer paso es un estudio piloto, tómate los resultados como un estudio piloto y luego, bueno, esto puede dar paso a agrandar el estudio o que o al menos al que lo lee, que diga, vale, lo que me está poniendo es un estudio piloto, entonces me lo tengo que tomar con esa cierta prudencia. Yo sería lo que a lo mejor te recomendaría. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Vamos a los estudios porque si no, no nos da tiempo aquí nada, que veo que nos quedan 5 minutos. Ok. Lo que decidí hacer aquí es abrir el boletín de Anembe para que no tengamos que andar con el inglés, que mucha gente le repatea el inglés. Y luego sí que, bueno, habéis visto en la presentación, saqué varias tablas en inglés y se pueden leer perfectamente, ¿ok? Siempre y cuando sepáis qué es lo que vais buscando. Entonces, aquí tenéis el boletín de Anembe, el último, el 131.
aquí veis los artículos, hay 3. Entonces nos vamos a ir directamente al primero. Y lo que vamos a hacer es, a ver, los que estáis en el Zoom, ¿cuál es la parte del estudio que nos dice qué tipo de diseño, qué tipo de artículo es? Si es algo que han estudiado ellos y podemos sacar consecuencias o no. Ana, abre el micro. Ya abierto. Venga. O sea, según por el tipo de diseño, o sea, si es estudio prospectivo o retrospectivo, ¿no? El tipo de artículo, perdona, el tipo de artículo. El tipo de artículo. O sea, metaanálisis o... Sí, pero ¿qué parte del artículo es la que nos dice para dónde tiramos? ¿El chocolate? Material y métodos. Material y métodos, muy bien. Entonces, vamos a buscar los materiales y métodos. Esto es lo que pasa al estar en el Zoom. No pasa nada, no pasa nada. Ok, vamos a ver ahí y lo primero que vemos es Granja Macarese y vemos ya figuras, más figuras, Granja Cirio, no hay materiales y métodos, con lo cual no es un estudio científico. ¿Lo veis? Ok. ¿Qué nos está diciendo? Granja Macarese, Granja 1, Granja Cirio, Granja 2, Granja Bandioli, Granja 3, no sé si hay más. 3. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de estudio? Rubén, que tienes el micro abierto. De casos clínicos. Muy bien, casos clínicos de 3 granjas, ¿lo veis? No tienen por qué ser animales individuales, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿quiere decir que no podamos sacar conclusiones? No, ¿ok? Pero vais a ver que no comparan, no hacen análisis estadístico. Pueden hacer la media de las 3 granjas, pero claro, como no toman los datos a la vez y tal, lo único que puedes decir, bueno, en esos 3 años, en esas 3 granjas, esto fue lo que pasó. Nada más. Que tú con eso, con lo que te digan en el texto, que por cierto, ni me lo he leído, puedas sacar conclusiones, adelante. Que no las saques, tampoco pasa nada. ¿Ok? Esto es lo que tienen los casos clínicos. Entonces, os habéis fijado que me he ido buscando los materiales y métodos y lo siguiente que me he metido es en las gráficas y en las tablas. ¿Ok? Y eso es donde me concentro. Yo no tengo tiempo, y los que hacéis clínica tampoco, de estar leyéndome el artículo entero. ¿Ok? Y los artículos, no me metí en eso, pero tienen una parte al principio que es la introducción, donde te dicen, vamos a hablar de esto porque esto es lo que se sabe aquí, 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 y falta por saber esto, que es lo que nosotros hemos hecho. Eso es la introducción. Entonces te tienen que explicar todo eso y es necesario el ponerlo ahí, pero yo no necesito leérmelo. Yo quiero saber qué es lo que se hizo en el estudio, ¿ok? Y luego te dan los resultados, que deberían de ser casi siempre en tablas y en gráficas, y luego te dan la discusión, que eso es lo que ellos interpretan de los resultados. Yo tengo mi propia interpretación, con lo cual no necesito meterme ahí. Vamos al siguiente artículo. Ok. Por cierto, otra de las cosas. El título debería de explicar exactamente qué se ha hecho en el estudio cuando es un artículo científico. Cuando tienes un título, por cierto, antes, esto lo dije en el Zoom antes de empezar, pero no lo he dicho aquí en el general. No estoy insultando a nadie, que nadie se lo tome a pecho. Noelia, sabes que te quiero, pero yo tengo que explicar lo que hay aquí para los clínicos, ¿ok? Entonces, este es un estudio. Pone suplementación oral de calcio posparto. Podría ser una investigación científica, pero si realmente lo fuera, te dirían el efecto de suplementar calcio en la reproducción o en los niveles de calcio en sangre o en las cojeras o lo que sea. ¿Veis la diferencia? En cambio, solamente dice suplementación oral de calcio posparto. A veces nos encontramos algún artículo que solamente dice eso y es de investigación. Vamos a buscar los chocolates. Efectos sobre la calcemia y nos encontramos con tablas. No hay chocolate, no hay M&M's. Con lo cual, ¿es un artículo de investigación? No. ¿Es casos clínicos? Tampoco. ¿Dónde nos metemos?
Revisión, ¿no? Revisión, muy bien. Y lo vais a ver porque tenéis aquí en la primera columna, veis los nombres de los autores de ciertos artículos. Entonces, están enseñando varios artículos y están enseñando los resultados en esta primera tabla. En la mayoría de los estudios, la tabla número 1 es descripción de la población que estás estudiando. En este caso, están estudiando estudios. La población de estudios estos son los estudios que hicimos y esto es lo que tienen en cada una de las condiciones. ¿Ok? Luego nos metemos en la figura esta y vemos que nos enseñan el análisis estadístico que ellos hicieron, ¿ok? Y veis que unos estudios favorecen una parte de la teoría, de la hipótesis, y otros se van al otro lado. Pero fijaros que no hay un análisis estadístico de los diferentes estudios en general. Esa sería la diferencia con un metaanálisis. En un metaanálisis lo que os encontraríais sería aquí abajo un número, lo que sea, X, que es el análisis de estos números de aquí. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una revisión y un metaanálisis. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos al siguiente artículo. Había 3, ¿verdad? Vamos al siguiente. Ok. Y leemos el artículo, o sea, leemos el título y decimos: la hiperinmunización es una herramienta eficaz para controlar y erradicar la IBR en países europeos con alta prevalencia de infección. Dejadme preguntaros a los que estáis en el Zoom. Con ese título, si fuera una investigación científica, ¿qué factores de riesgo habría que medir y qué resultados habría que medir para poder decir eso? Venga, Juan y Pilar, que no han hablado todavía. Abrid el micro y empezad a hablar. Los factores de enfermos, tal vez. Ah, perdón. No, dale. Venga, Juan, empieza tú, venga. Sí, los animales que al final son positivos a IBR. Ok. ¿Ese sería el resultado o el factor de riesgo? El resultado. Ok. ¿Y los factores de riesgo? Factores de riesgo. Los programas de vacunación, el manejo sanitario. Ok. Fíjate que dice la hiperinmunización. ¿Ok? Entonces, la hiperinmunización sería el factor de riesgo. Hay que definirlo. A ver cuántas vacunas le das para decir que está hiperinmunizado. A ver, Pilar. La mejor forma de hacer esto es seguir el título. La hiperinmunización, lo acabo de decir yo, es una herramienta eficaz. ¿Cómo defines que si es eficaz o no? Pues que utilizando hiperinmunización se evita que aparezca IBR. Ok. ¿Cómo definimos la presencia o no de IBR? ¿Cómo definimos? Pues mediante analíticas, si hay o no. Ok. Juan Carlos, no te escapas. Dime. A ti también te toca. No, estudiando la sintomatología, ¿no? Que si aparecen brotes, tanto a nivel respiratorio, a nivel reproductivo. Ok. ¿Veis la diferencia? Pilar se nos fue a los niveles de anticuerpos, Juan Carlos se nos fue a la parte clínica. Entonces, esto, si fuera un artículo científico, los autores tendrían que explicar en la parte de los materiales y métodos, ellos qué interpretaron como es eficaz o no es eficaz. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ok? Ahora, seguimos con el artículo, o sea, con el título. Controlar y erradicar.
cuáles son las definiciones de controlar y erradicar. ¿Lo veis? Y lo siguiente sería, en países europeos, ¿cuáles y cuántos? Porque si me dices, lo hemos hecho en España y en Portugal, vale, los dos son europeos, pero es lo mismo que si dices, lo hemos hecho en 10 países que cubren toda la geografía. No. ¿Veis cómo el mismo título, según lo que se hagan los materiales y métodos, luego nosotros como clínicos lo vemos y decimos, o decir, oh, no, pues este sí que me ha gustado. ¿Lo veis? Ok, vamos a ver si tiene chocolate. Aquí explica la IBR y no hay chocolate. Con lo cual, ¿es de investigación científica? No. ¿Ok? ¿Es revisión? ¿Os acordáis lo que os dije en los de revisión? Que cuando leéis los artículos os vais a encontrar un montón de referencias. Pues fijaros aquí. Os voy a poner en amarillo las referencias. Primera página, nada. Segunda página. No quiere, a ver. No. Ahí. 1. No me quiere funcionar. Ahí. 2. Seguimos. Fijaros la cantidad de texto que tienen sin referencias. ¿Ok? Cuando os encontráis con esto, esto no es un artículo de revisión. Estos son artículos de opinión. Y no hay nada malo por ello. Lo que pasa es que yo no puedo usar esta información para decir, sí, pues mira, es que en Bélgica, Luxemburgo, que lo veis aquí, en Bélgica, Luxemburgo y no sé qué tal, hicieron esto. Bueno, pero a ver, ¿dónde voy yo a verlo? Dame la referencia. Porque si me estás diciendo que me fíe de ti, me tienes que dar la referencia. ¿Ok? Entonces, nos vamos a otro boletín para que veáis algún artículo. Y con esto, si eso, acabamos, que llevamos 10 minutos por encima. Pero yo no tengo problema. No tenemos límite, o sea... Ok, yo tampoco, así que a mí no me digas eso, que la lías. Estamos aprendiendo mucho. Ok, entonces, vamos a lo mismo. Tenemos artículos, uno de carne, 2 de carne y otro de otros. Ok, entonces, lo único que he hecho es seguir al siguiente boletín de ANEMBE. Ok, entonces, vamos al primero. Relación entre nutrición y sanidad, importancia de las dietas de iniciación en la disminución del uso de antibióticos en los cebaderos. De entrada, ¿esto es artículo de investigación con lo que hemos visto antes? Muy difícil. Muy, 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 muy difícil. ¿Lo veis por qué? ¿Cuál es la definición de nutrición y sanidad? Y la importancia de las dietas. ¿Cuántas dietas se estudian? ¿Lo veis? ¿Ok? La disminución del uso de antibióticos en cebaderos. Para poder estudiar eso, ¿qué tienen que hacer? Medir antes y medir después. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, el título es súper importante porque os va a decir de qué va el artículo y también lo vais a poder decir luego, pues sí, voy a poder usar esto para poder sacar conclusiones o no. Entonces, veis que empiezan con estrategias de tal, implicación práctica, bla, bla, bla. No hay chocolate. ¿Lo veis? No hay chocolate. Con lo cual, no es artículo de investigación. Aquí tenemos en la tabla 1 datos productivos comparativos del sistema tradicional de destete adoptado por la empresa Dumbia. ¿Ok? Te están dando un ejemplo de un artículo o de un estudio que hizo otro grupo, otra persona, o pueden ser ellos mismos, pero en otro sitio. Si no, te deberían de decir, estos son los materiales y métodos que hicimos. Esta es la dieta convencional y esta es la dieta Dumbia. ¿Lo veis?
No os durmáis, ¿eh? Venga, a ver, ¿dónde vamos al siguiente? Ok. Efectos transgeneracionales de la subnutrición materna durante el primer tercio de gestación en los rendimientos de la vaca nodriza y su descendencia. Ok. Aquí ya notáis una diferencia. ¿Lo veis? A que os habéis dado cuenta enseguida. ¿Ok? Ya nos están explicando. Ojo, estamos buscando el primer tercio de gestación. Estamos mirando a través de generaciones. Estamos mirando subnutrición en la vaca nodriza y miramos en la descendencia. Ok. De los que estáis en el Zoom, ¿cuántos os habéis leído este artículo en el boletín? Uy, no me he dado cuenta de que les estaba metiendo un aprieto. Ok, nadie, yo tampoco. No, yo sí me lo he leído, no me lo había leído hasta ahora, la verdad, porque era de carne, y yo de carne hago poco. Pero lo que quería hacer era, para este webinar, era el decir eso. Me voy a meter en el boletín de ANEMBE y voy a empezar por el último y voy a ir para atrás hasta que encuentre un estudio que nos podamos meter en tema científico. ¿Ok? Entonces, acabé leyéndomelo. Entonces, lo que vais a ver son efectos transgeneracionales. De entrada, sabéis que tienen que mirar varias generaciones, sí o sí. ¿Ok? Subnutrición materna, con lo cual mínimo 2 dietas. Una normal y otra baja. Durante el primer tercio de gestación, en los rendimientos de la vaca nodriza y su descendencia. Con lo cual nos tiene que dar de resultados cosas de la vaca y cosas de la descendencia. ¿Lo veis? Ok, vamos a ver si hay chocolate. ¡Ah! ¡Hay chocolate! ¿Lo veis? ¿Qué rápido se encuentra? Ok, entonces, cuando empecéis a leeros los materiales y métodos para que entendáis cómo va la cosa. Yo normalmente me los salto, me voy derecha a las tablas y si no entiendo algo en las tablas o veo alguna cosa que no me hace muy eso, es cuando me voy a los materiales y métodos y digo, a ver, ¿qué hiciste para que te salga esto? ¿Ok? Porque lo mismo que los materiales y métodos, hay que explicarlos para que puedas duplicar el estudio y sacar los mismos resultados. En las tablas y las gráficas tienen que ser explicativas por sí solas. Si tú haces una foto de esa tabla o de esa gráfica, tienes que poder explicar todo lo que se ve en la tabla o en la gráfica, lo mismo que vimos en la presentación que hice antes. ¿Ok? Entonces, fijaros qué bonito. Nos hacen una explicación del diseño de estudio con una gráfica. Perfecto. Yo cuando vi esto me quedé encantada. Digo, qué bien, vamos a ver. Entonces, veis. Voy a poner las anotaciones. Ok. Veis. En verde, el periodo de estudio. Cuando hicieron lo que hicieron, la subnutrición a las vacas. Es en el primer tercio de gestación. ¿Ok? Entonces, veis que para eso tuvieron que inseminar a las vacas y lo hicieron con inseminación a tiempo fijo. ¿Ok? Están aquí. Ahí. Inseminación a tiempo fijo. Ok. Luego, en estos 6 meses, no hicieron nada. La vaca pare. Y veis que van poniendo el tiempo del estudio. ¿Ok? La vaca empieza a lactar, destetan a los terneros de la F1, con lo cual ya os están enseñando que tienen varias generaciones, ¿lo veis? ¿Veis cómo van siguiendo el título? ¿Ok? Y tienen novillas de recría y toros de cebo. Los toros se sacrifican a los 12 meses y las vaquillas se inseminan a los 16 meses. Ellas paren y se miran los terneros de la F2. Precioso. Precioso. Solamente le falta una cosa.
¿Cuántas? ¿Lo veis? ¿Lo veis que no tenemos tamaño de muestra por ningún sitio? Ok. Entonces, un estudio de este tipo, si vosotros tuvierais que hacerlo, ¿cuánto dinero creéis que os costaría? Mucho dinero. Mucho dinero. ¿Ok? ¿Cuántos animales crees que vas a incluir en los estudios? Probablemente no muchos. ¿Ok? Como no lo tenemos en la gráfica, vamos a ver si lo encontramos por otro sitio. ¿Ok? Y lo tenemos aquí. Grupo control 53. ¿Ok? Y grupos subnutritivo, o como quieras decirlo, 62. Ups. Ya, arriba te dice 115 vacas, ¿no? 115. Muy bien. Al inicio del segundo párrafo. Ahí, sí, a ver si... Aquí. Lo que pasa es que esas 115 vacas, pues, veis que no están distribuidas equitativamente entre los dos grupos. ¿Ok? Esto es lo que me están diciendo. ¿Ok? ¿Lo veis? Que tenemos 115 en total, pero no están, no son 62 y media y 62 y media, que evidentemente no puede ser, pero 62 y, digo no, 57 y 58. ¿Ok? Entonces, están un poco desniveladas, tampoco hay mucho problema. ¿Ok? Es un número decente de animales para seguirlos a través de... Tened en cuenta que estamos, si nos volvemos aquí, voy a quitarle aquí, veis que estamos hablando de 30 meses de estudio. ¿Ok? Estamos hablando de 2 años y medio. Seguir 115 animales durante 2 años y medio, y no solamente esos animales, sino las crías que han tenido. ¿Ok? Está bien el estudio. Ok, vamos a ver. Aquí es donde os digo, me voy derecha a las tablas. Entonces, la tabla 1 debería de ser una descripción de los animales que tenían. Entonces teníamos 53 en el grupo control, 60 y lo que fueran, 62 en el grupo desnutrido y demás. Y os vais a encontrar aquí que hablan ya un poco de las cosas al principio, al final y demás. Están mirando toda... A ver si lo puedo... Come on. Aurora, Dime. una pregunta, Dime. porque no recuerdo bien el título del estudio. En tu opinión, aquí, ¿quién sería el objeto de estudio? Porque me refiero, tú puedes tener a lo mejor 150 vacas o 200, pero luego solo tener 80 terneros porque se te han muerto. Entonces, en tu opinión, ¿cuál sería el objeto de estudio sobre el cual tendríamos que poner el foco? Buena pregunta. Tienes, de la forma que ellos lo definieron, vamos al estudio, al título. Efectos transgeneracionales de la subnutrición materna durante el primer tercio de gestación en los rendimientos de la vaca nodriza y su descendencia. Entonces, lo que hacen es el factor de riesgo, que es la desnutrición o la subnutrición, la efectúan en las vacas nodrizas. El efecto lo miden en la vaca nodriza y en la descendencia, con lo cual tienen 2 estudios. ¿Ok? ¿Lo veis los demás? Sí, sí. ¿Ok? ¿Ana? Ok. Que te puedo ver. No te preocupes, que la gente no te ve, solo te estoy viendo yo. Ok, entonces nos vamos a la tabla 1 y vemos lo primero que hablan en la parte roja, para no poner más rojo ahí,
Por cierto, Juan Carlos, Sí. aquí en Estados Unidos hay muchísima gente que es daltónica, rojo-verde. Tomo ¿Ok? nota. Así que dile a los del boletín que rojo-verde, mala combinación. Ok. Ok, entonces, en la parte roja nos dice los rendimientos y los parámetros metabólicos de las vacas nodrizas. ¿Ok? Ese es uno de los estudios que estaban mirando. ¿Sí? Es el efecto en las vacas nodrizas. Y ahora vais a ver, y esto sí que voy a intentar ponerlo aquí, es tipo de alimentación y raza. ¡Hala! Ya nos han metido una ahí de lado. ¿Lo habéis visto? Nos han metido no solamente la subnutrición, sino que la raza de la vaca como un factor de riesgo. En cambio, en el título no lo dice. Lo que acaban de hacer con esto es esas 115 vacas que había, ya no son 115. Son las que sean pardas y las que sean pirenaica. ¿Lo veis? Entonces, acaban de separar el estudio en 2 estudios, uno de cada raza. Con 115 animales podríamos haber probablemente dicho cosas, pero ¿en algún sitio veis en la tabla aquí cuántas vacas había de cada grupo? No. Con lo cual yo no puedo decir si estos datos significan o no significan. Sí, me están dando los índices aquí arriba, ¿ok? Que lo que hacen con eso es, en las tablas, cuando veáis estos índices, significa que dentro de la misma... este iPad aquí. Dentro de esa misma línea, los números que tengan una letra diferente significa que son estadísticamente diferentes. Pero esa es otra de las cosas. Cuando haces eso, tienes que decir a qué nivel, al 5% o al 10% o al 20%, porque puedes decidir qué porcentaje haces, como vimos en otro estudio, lo visteis. ¿Ok? Cuando tú preguntaste eso, Rubén, antes, lo viste, ¿no? Entonces, ¿veis cómo es importante el decir dónde se establece la relevancia estadística? ¿Ok? Aquí no te lo dicen. Sí, nos ponen las letras y nos están diciendo que la subnutrición en la pirenaica es diferente de la subnutrición en la parda y el control en la parda, pero no del control de la pirenaica. Ok, ¿de qué me sirve que sea diferente con la parda? ¿Lo veis? Ok, entonces empezamos genial y yo estaba encantada y llego a la tabla y me encuentro con que no tengo el número de animales. Y es básico. Eso tiene que existir en todas las tablas y en todas las gráficas. Pero, ¿Cuántos perdona, animales forman parte? Dime. Aurora. No serás tú uno de los autores, ¿verdad? No. Que digo que estará en el texto más arriba. Entiendo No. que el inicio... No. No, Vale. es lo que hice. Me voy al texto y voy buscando un número de animales. No existe por ningún sitio. En el único sitio donde se citan son esos 53 y esos 62. Nada más. Entonces, veis lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos un grupo control parda, subnutrición parda, control pirenaica, subnutrición pirenaica. Entonces ya tenemos 4 grupos y no sabemos cuántos animales hay en cada sitio. Entonces, lo básico para mí con eso es que yo no puedo evaluar si las diferencias que hay es porque, bueno, coincide que tuviste 2 en ese grupo y 18 en el otro. Y esas 2 eran más pequeñas o lo que sea. ¿Lo veis? ¿Ok? Entonces, el tamaño de las muestras es básico y tiene que estar en todas las tablas. Entonces, una vez de que empezamos a meternos a mirar en tablas, lo que nos encontramos es eso, que nos faltan el número de animales. Aquí tenéis la tabla 2, es el efecto en la F1. ¿Okay? En ese sentido está muy bien delineado el estudio. Una tabla para la F0, una tabla para la F1, otra para la F2.
Pero yo, leyendo esto, no puedo hacer una estimación de la relevancia biológica porque no sé cuántos animales coinciden para cada grupo. ¿Ok? Entonces, veis, por ejemplo, si tenemos... vamos a exagerar, como decía el Dr. Lane, ¿no? Tenemos 115 vacas en total, pardas y pirenaicas, y las dividimos en 2 razas, y tenemos 100 pardas y 15 pirenaicas. A que el estudio ya no queda igual que si tenemos 62 y 63. ¿Lo veis? Porque si después esas 15 las vamos a dividir entre desnutridas y normales, pues ya no vamos a ningún sitio. Y no solamente eso, sino que cuando nos vamos a la F2, que son, estos son la F1, los toros, lo que están mirando es el sacrificio en la canal, o la canal al sacrificio, ¿ok? Y en la tabla 3 están mirando la F2. Entonces, muy bien estructurado, pero nos falta el número de animales. Y yo pensé que era este número entre paréntesis, pero no, ese número entre paréntesis lo pone aquí arriba, es el mes del ensayo. ¿Ok? Porque muchas veces en los estudios se pone el número de muestra, el tamaño de la muestra en paréntesis. Ok, siguiente estudio. El bienestar animal como un elemento clave de la sostenibilidad de nuestras ganaderías de hoy y mañana. Sin buscar chocolate, ¿eso qué es? Venga, Opinión. Rubén, que tienes el micro abierto. Va a haber que mantenerlo callado. Aparentemente opinión, yo diría, ¿no? Yo diría que también. Juan Carlos. Opinión. Opinión. Ana. Ok, dice que sí, Ana dice que sí. Y tenemos 3 artículos en cada boletín. ¿Lo veis? Acabamos de pasar por 2 boletines, hemos encontrado un estudio original o científico, si queréis, con una hipótesis que se ha estudiado. Muy bien diseñado. Cuando lees el artículo, muy bien explicado, muy bien hecho a lo largo. Y no se puede usar a nivel práctico porque no nos han dicho cuántos animales. Una cosa. Se saltaron una cosa y se fue toda la conclusión al garete. ¿Qué? Os dije antes si alguien tenía algún estudio que queríais mirar. Yo es lo que tengo aquí. Si tenéis algún estudio, los que estáis en el Zoom o los que estáis escuchando en casa, se nos han ido un par del Zoom, sí. Julián, no sé si alguien más pueda entrar o no. Pero los que estáis... Okay. No tenemos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta de los que no están en el Zoom? ¿Te han pasado preguntas? No. Ok. Dadle a las preguntas los que no estéis en el Zoom. No quiere decir que no podáis preguntar. Tenía que haberlo dicho al principio. Mientras tanto, vamos a ver los que estáis en el Zoom. ¿Tenéis algún artículo que queráis que evaluemos o qué? ¿Preguntas o qué? Yo propongo una cuestión, viendo lo súper interesante y lo motivador que puede ser esto. Yo casi reto a Aurora una segunda parte de esto. No hay problema. Yo creo que de cara a septiembre, que vamos a abrir una línea de webinars, igual podemos ahondar o avanzar o seguir, porque yo creo que da para más, da para más. Da para mucho. Ya te dije que esto normalmente empecé a hacerlo con 1 hora y cuando me dan tiempo... En mi opinión, puede haber un antes y un después para los que hemos estado conectados en cómo leer e interpretar los artículos que nos aparecen. Y esto a mí pues me da un poco a pensar en nuestra labor en ANEMBE. Quiero decir que nos es muy difícil el
el que nos lleguen artículos, no es fácil, no es fácil. Lo entiendo, lo entiendo. No tenemos a nadie, a ninguna persona especialista en rastrear y en buscar artículos para ponerlos ahí y posiblemente es un déficit que tenemos en nuestra junta, pero creo que esa interpretación y esa lectura que nos has hecho hoy va a dar una visión distinta de cómo debemos leer, ¿no? Os vais a encontrar, es una de las cosas que nos encontramos todos los que hacemos el máster en Davis, acaban llamándonos escépticos, somos escépticos para todo, nos leemos un artículo y lo despedajamos en 18.000 partes y le encontramos fallos por todos los sitios. Cuando te metes en analizar artículos, te vas a encontrar con que hay muchísimos publicados que no tienen lo que hace falta para poder publicarse. Julián, voy a abrir otro artículo para que lo pongas ahí en la... ahí, eso. He escrito un libro pequeño. Pequeñito. Que es epidemiología práctica para el clínico, para el veterinario clínico. El libro entero son ejemplos de perros y gatos y caballos y ovejas. Me parece que solamente hay un ejemplo de vacas porque necesitaba 4 cuarterones para el ejemplo. Pero para escribir ese libro me tiré 2 años buscando artículos que fueran accesibles libremente en internet y que estuvieran bien hechos. Dos años. ¿Ok? No es fácil. No es fácil. Yo me encuentro fácilmente el 70% de lo que está publicado. Entro a leerlo y digo no. Y esto no. Y esto no. Vamos a hacer este en inglés para que veáis, para los que decís, no, es que yo inglés no puedo, ¿ok? A lo mejor no podéis hacer el título, pero sí que lo podéis intentar. Y hoy en día tenéis Google, que lo copiáis, se lo ponéis al Google Translate y os lo traduce, ¿ok? Un sistema de presincronización nuevo llamado Double Off-Sync aumenta la fertilidad en primera inseminación a tiempo fijo, posparto en vacas de leche. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver si hay chocolate. Introducción, chocolate. ¿Ok? De aquí me voy a las tablas. Ok. Aquí tienen una gráfica que es el diseño de estudio. Entonces lo que veis es, tienen 2 grupos, 1 y 2, ¿okay? Y cuando veis el diseño de estudio, de aquí para acá son exactamente igual. Entonces la diferencia es la presincronización. Os fijáis que era lo que decía el estudio, o sea, el título. Era la presincronización. Tenemos el pre-sync, que son las 2 prostaglandinas, 2 semanas de diferencia, y luego tenemos el double off-sync, que es otro GPG. ¿Ok? Vale. Ese es el diseño de estudio. Ahora vamos a las tablas. Voy a recordaros qué es lo que dice el título. Un sistema de presincronización nuevo llamado Double Off-Sync aumenta la fertilidad en la primera inseminación a tiempo fijo después del posparto. ¿Ok? En el título ya nos están diciendo que funciona. ¿De acuerdo? Ok. Tabla 1. Media
y error estándar de la media, que eso lo que te dice es, mira, la media es esta, pero puede ser entre esto y esto. ¿Ok? Esto es la media. La desviación estándar es cuando miras a la distribución, es cómo de esparcida está la distribución. ¿Ok? Tú tienes una distribución normal de este tipo y la media está aquí en el medio. El error estándar de la media es, la media puede estar o aquí, por aquí en el medio, pero la distribución sigue siendo esta. Esto de aquí a aquí es la desviación estándar. ¿Sí lo veis? Ok. Entonces, están mirando el efecto de sincronización en preñeces por inseminación, por días de leche y demás. Entonces, lo que os están enseñando aquí es la media de cada uno de estos factores que están estudiando. ¿Okay? Y tenéis el grupo del double off-sync y el grupo del pre-sync. Entonces, os fijáis que las preñeces tienen un 49,7% en el double off-sync y un 41,7% en el pre-sync. Y el valor P es 0,03, lo cual significa que no es al azar. ¿Okay? Entonces, si tú ves esto, tú dices, pues tiene razón el título, ¿verdad? Okay. Me voy a saltar el resto de la tabla y nos vamos a la siguiente tabla. Vamos a la tabla 2. Y en la tabla 2 vemos el mismo efecto del número de lactaciones en preñeces por inseminación. ¿Ok? Veis que es lo mismo que teníamos en la tabla 1 en la primera línea, pero ahora estamos mirando por número de lactación. Entonces tenemos primíparas y multíparas. ¿Lo veis? Y aquí tenemos... Ay, si lo tacho no lo veis. El double off-sync, a ver. Y el pre-sync. ¿Ok? Y vuelvo a lo mismo. Primíparas y multíparas. Entonces, podemos hacer comparaciones en línea y en vertical. Si comparamos la concepción en primíparas y multíparas dentro del double off-sync, que es la primera línea, el valor P es este 0,02 que hay aquí. ¿Lo veis? Que nos está diciendo que las primíparas quedan preñadas mucho mejor que las adultas. En la segunda línea, veis que el valor de P no tiene diferencia. ¿Lo veis? 71%. ¿Ok? Y en cambio tenemos un 45,2 y un 39,3. A que vuestros ganaderos irían a por el 45. Ajá. Esa es la relevancia biológica. Ahora, vamos a ver dentro de la columna. Dentro de las primíparas, el double off-sync 65% y el pre-sync 45%. El valor de P 2%. Entonces, lo que nos está diciendo es que el double off-sync en primíparas aumenta la fertilidad un 20%. Y no es tontería, o sea, no es al azar. ¿Lo veis? ¿Y en multíparas? A ver quién me interpreta las multíparas. Juan Carlos, tú que tienes el micro abierto. Bueno, entiendo que ese valor de 0,58 que es casi equitativo, ¿no? Entre el doble off-sync y el pre-sync. O sea, no hay diferencia. Entonces, estadísticamente te dice que no hay diferencia. ¿Y biológicamente? Esa es una buena pregunta. ¿Tus ganaderos qué dirían?
creo que sería positivo el hacer una sincronización, ¿no? Pero estamos comparando dos tipos de sincronizaciones. ¿Cuál hacemos? ¿El pre-sync o el double async? Yo ahí creo que sería el pressing, porque económicamente sería más económico. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, veis que el título decía el double async aumenta la fertilidad. El título correcto sería aumenta la fertilidad en primíparas, pero no en multíparas. ¿Lo veis? Y esto es gente que publica todos los días. Sí, son muy renombrados. Pero veis que incluso gente que hace esto todos los días, hay veces que se despista uno por ahí. ¿Ok? Y ellos, si hablas con ellos, si hablas con Milo, te va a decir que sí, que hagas el double async. Y yo veo esto y te digo, pues yo no. En las adultas no. En las primíparas sí, ese te lo doy. Pero en las adultas doy una inyección menos, que es más barata. ¿Vale? Porque la prostaglandina, por lo menos aquí, la prostaglandina es más barata que la GnRH. Sí, aquí también. Doy 2 prostaglandinas en vez de dar 2 GnRH y una prostaglandina. Me cuesta mucho menos y saco 2 puntos. O me quedo igual. ¿Veis la diferencia entre esto es lo que ellos dicen y esto es lo que yo interpreto viendo sus resultados? Al fin y al cabo, la que tiene que lidiar con los clientes y luego si quedan las vacas preñadas o no, soy yo. Sois vosotros. Correcto. ¿Ok? Preguntas Rubén y Ana. David, al pobre no le vemos y sigue diciendo que está conectando el audio, así que no sé si... No sé si habla o no habla. Aurora, yo viendo el tiempo que llevamos, viendo la trascendencia, viendo algún mensaje de alguna compañera de alto nivel que me ha escrito, creo que debemos hablar y plantear algo de cara a septiembre, quizás más específico. Esto lo íbamos a hacer en el Congreso Mundial de Boyatría, en una de las charlas. Pero como eso se nos fue por ahí, pues bueno, así hay que hacerlo. Ya te dije que en una hora iba a ser difícil. Bueno, pero ha sido una primera experiencia. Sí. Creo que da para más y creo que Ana y Rubén, que están conectados, serán de la misma opinión, ¿no? Que son ahora nuestros representantes. Sí, y yo la cuestión, digamos, técnica, estadística de la interpretación de los valores es lo que muchas veces se nos escapa. Es decir, el texto lo lees, lo entiendes, conoces de qué se está hablando, pero luego a la hora de las tablas, los valores a veces, las P, la OD, ese tipo de cosas, es lo que nos puede hacer falta un apoyo para entender mejor esas tablas, ¿no? Ok, o sea, te estás refiriendo a específicamente los análisis estadísticos. Sí, esa parte de la epidemiología y de la estadística, sí. Ok. Bueno, yo creo que para una experiencia de este tipo que tiene un tiempo limitado y después la gente igual lo quiere ver en casa y tal, yo creo que nos ha abierto los ojos. Yo los tenía como platos ya viendo lo que llevo en estos años perdido de los artículos que he leído, y me he leído muchos, pero nunca los he analizado en ese prisma, ¿no? Evidentemente, Aurora es una especialista y lo vive, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco para despedir este webinar, agradecer esta colaboración, y estoy seguro que por nuestra parte va a haber una segunda parte o algo más, e incluso algún otro tipo de seminario, ¿eh? Y seguramente la traeremos a España, ¿eh? ¿Vale? Pues muy bien. Nada, pues para eso estamos, para ayudar. Nosotros esto lo aprendemos, como te digo, cuando venimos a Estados Unidos, a las universidades, igual que estábamos hablando con Ever. Por cierto, Ever estaba mirando, él está en la facultad de Ohio,
y decía que tenía un artículo, un PDF o algo que les dan a ellos o que él había hecho que les da a los estudiantes de básicamente lo mismo que he dado yo. Contactaremos con él y lo haremos llegar a todos los socios. Tenemos que dar por finalizado, llevamos 1 hora y 45 minutos. Se nos ha pasado en un santiamén. Y gracias, Aurora, y gracias a todos los que habéis estado en el chat por vuestra colaboración. Y sí os pediría que nos mandaseis propuestas al correo de Anembe o al correo mío que aparece allí en Anembe para seguir con estos seminarios si hay algún tema que os interese y que podamos hacer. ¿Vale? Perfecto. Pues Venga. muchas gracias a vosotros y espero que os haya servido de algo, que hayáis aprendido algo. Seguro. Venga. Un saludo y gracias a todos. Adiós. Adiós.